¿cómo están? Yo espero que todos estén muy bien en compañía de su familia, aprovechando justamente, ¿no es cierto?, de estrechar los lazos con su familia, aprovechando el tiempo para tratar de pasarlo lo mejor posible con ella y estar siempre preparados, ¿no es cierto?, para soportar esta situación que es tan difícil para todos. Vamos a trabajar los objetivos de aprendizaje de la guía número 5 que ya hemos estado trabajando durante las dos clases que hemos tenido. Primero que todo tenemos que entender que nuestro objetivo es lo que nosotros como profesores queremos que ustedes aprendan. Y en esta oportunidad es que comprendan la adición, de qué se trata. Trabajamos también que la adición era lo mismo que la suma, ¿se acuerdan? Y la sustracción, que es la operación contraria a la adición, es decir, sustracción es la resta, ¿ya? Y eso en un ámbito del 0 al 1000. Ahora, también tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, los algoritmos. Y también conversamos lo que eran los algoritmos, que eran el proceso, el procedimiento, la forma en que nosotros íbamos a desarrollar una suma o una resta y vamos a agregarle una dificultad, porque en este caso vamos a trabajar sumas y restas con y sin reserva. ¿Ya? Nuestro ticket de entrada fue sumar tres ejercicios, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después vamos de lleno a lo que es, ¿no es cierto?, justamente la adición. La adición o suma es agregar, es aumentar, es añadir, es reunir, es juntar, es decir, una serie de palabras que nosotros tenemos que entender que son claves. ¿Para qué? Porque si en algún momento nos toca resolver un problema, hay palabras dentro del problema que nos van a indicar qué operación es la que nosotros tenemos que elegir para resolverlo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos hablan de un final o total, repito, total, es porque tenemos que elegir la suma. ¿Ya? Los términos de la suma son los sumandos, que son los números que tenemos que agregar o aumentar o avanzar o sumar, y el resultado se denomina suma o. También vimos, ¿no es cierto?, en algún momento las propiedades que tenía, ¿no es cierto?, esta operación. Hablamos de la propiedad conmutativa, que era cuando nosotros sumábamos dos cantidades, daba lo mismo cuál sumar primero. Es decir, si cambiábamos de posición los sumandos, el resultado se mantenía. Cuando tenemos que sumar dos o más números, también nos indica la propiedad, ¿no es cierto?, asociativa, que podemos empezar sumando cualquiera, ¿ya? En el ejemplo que estamos mostrando acá, primero sumamos 160 más 45 y después le agregamos al 10 que lo habíamos dejado solito. O podemos sumar el 45 más el 10 y después le agregamos el 160 que lo habíamos dejado afuera. Y por último, vemos una propiedad que cuando conversamos en la clase dijimos que había un número que se llamaba elemento neutro. ¿Por qué? Porque es tan buen amigo que no le hace daño a nadie y deja los números absolutamente igual. El elemento neutro, en este caso de la adición, es el 0. Cualquier número sumado con 0 va a quedar exactamente igual, ¿ya? Practiquemos ahora. La propiedad conmutativa, cambio el orden de los números y el resultado se mantiene. Asociativa, sumar dos o tres sumandos asociados, pero de distinta forma. Y el elemento neutro, ¿no es cierto? Dijimos que era el 0, y al sumar el 0 con cualquier otro iba a quedar igual, ¿ya? Después vimos, ¿no es cierto?, que hicimos algunos ejercicios. En este caso, ustedes mismos me dijeron, ¿no es cierto?, que en el primer ejemplo la propiedad era la propiedad de elemento neutro, porque 14 más 0 iba a ser 14. En el caso del segundo, ustedes me dijeron que era la propiedad asociativa, porque se cambiaba la forma de resolver la operación. Posteriormente, vimos que acá se cambiaba el orden de los sumandos, pero el resultado se mantenía igual, por lo tanto correspondía a la propiedad conmutativa. Repetíamos un ejemplo de elemento neutro, porque al sumar 0 más 45 nos iba a quedar 45, y entonces estábamos haciendo referencia al elemento neutro. Nuevamente teníamos un ejemplo de propiedad conmutativa y
Posteriormente, para terminar, teníamos un ejemplo de la propiedad asociativa. ¿Ya? Entonces, al repasar, hemos aprendido que existen dentro de la adición tres propiedades que son súper importantes. ¿Y cómo lo hemos aprendido? Ejercitando, aplicándolo, ¿no es cierto?, a ejercicios que hemos mostrado. ¿Para qué me sirve? Para que en algún momento, cuando yo tenga que sumar, me dé lo mismo, ¿no es cierto?, sumar un número con el otro o dar vuelta los números, cambiar el orden de los números y, por supuesto, voy a obtener el mismo resultado. ¿Qué les parece? ¿Ya? En el caso de la clase 2, nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, la sustracción con el mismo objetivo. Recordemos las propiedades que hemos trabajado, que son conmutativa, asociativa y elemento neutro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de algoritmo, dijimos claramente que el algoritmo era la forma en que se iba a resolver un ejercicio. Es decir, es la forma en que desarrollamos el ejercicio, lo solucionamos, ¿ya? Primero que todo, para resolver una suma, nos orientan a que alineemos los sumandos. ¿Y qué significa eso? Significa que, respetando el lugar de posición, voy a sumar unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Y siempre vamos a empezar a sumar las unidades, posteriormente las decenas y al final las centenas. ¿Ok? En cada oportunidad debo registrar el valor de la suma de acuerdo a la posición. Y por supuesto tener clarito que al agrupar con uno o más en la posición que corresponda, establecer también un ejemplo de canje. Si yo quiero resolver, por ejemplo, la suma 352 más 472, voy a escribir en el lugar de la centena el 3, en el lugar de la decena el 5, en el lugar de la unidad el 2. Y en la parte de abajo, en el lugar de la centena el 4, en el lugar de la decena el 7 y en el lugar de la unidad el 2. Perfecto, muy bien, ¿ya? Ahí se lo estoy mostrando, ¿ven? Y luego, ¿no es cierto?, vamos a representarlo con los bloques multibase. ¿Se acuerdan que hicimos práctica también con los bloques multibase? En donde decíamos que la placa representaba la centena, la barrita representaba la decena y los cubitos representaban las unidades, ¿ya? Al agruparlo entonces, ¿no es cierto?, tenemos esa representación. En el primer sumando, 3 placas, 5 barritas, 2 cubitos. En el segundo sumando, 4 placas, 7 barritas y 2 cubitos. Los juntamos todos, ¿ya? Y obtenemos como resultado, ¿no es cierto?, el valor de, juntando las placas y las barritas y las unidades, voy a tener, ¿no es cierto?, en total, ya la suma de 824, ¿ya? Veamos entonces, ¿qué hemos aprendido? A sumar y a restar, teniendo claro, ¿no es cierto?, que existen propiedades que nos orientan a resolver de mejor manera, ¿no es cierto?, cada una de las operaciones. A ser muy ordenado cuando tengamos que realizar una operación, ¿ya? ¿Haremos mejor la próxima vez? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? No ser desordenado, respetar, ¿no es cierto?, poner un número en cada cuadrito.